La Guerra de la Independencia de Israel fue obra de jóvenes conscientes de una historia especial. Lucharon por la independencia política, pero también por la vida y el futuro del pueblo judío. Los primeros meses de la guerra resistieron a un enemigo decidido a derrotarlos. Había una sensación generalizada de que se libraba una guerra terminal. No luchábamos por una victoria segura, ni siquiera por la victoria en una batalla concreta. Era un combate por la supervivencia física de cada uno de nosotros como nación, como grupo, y por nuestro país y nuestra historia. Israel, el nacimiento de una nación. Segunda parte. Finales de mayo de 1948, la independencia judía ya era un hecho. En opinión de la joven británica Esther Kyle-Ingold, tanto se interfieren como si nos ayudan con nuestras dificultades, nosotros sabemos que venceremos. Había una gran confianza, pero la batalla se libraba en todo el país. Durante varias semanas de dura lucha, el nuevo Israel se había defendido de 5 ejércitos árabes y había conseguido aplastantes victorias. Gran parte de Galilea estaba en manos israelíes, desde Tiberíades en el este hasta Haifa en el oeste. Al sur del país habían detenido el avance egipcio a escasa distancia de Tel Aviv, aunque sus fuerzas ocupaban el norte de Negev y tenían capacidad ofensiva. En el centro, la Legión Árabe conservaba la mayor parte de lo que hoy conocemos como Cisjordania. El rey Abdullah esperaba anexionarla a Transjordania. La parte occidental de la ciudad de Jerusalén seguía siendo judía, pero estaba sitiada. El barrio hebreo de la ciudad antigua, incluyendo el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo, estaba en manos árabes. El mayor obstáculo para abrir el sector occidental de Jerusalén era este fuerte en Latrun. Controlaba el desfiladero de entrada a la ciudad. Si no se abría la carretera a Jerusalén, la zona judía seguiría siendo vulnerable. Ben Gurión decidió utilizar todos los recursos disponibles para tomar Latrun. Menachem Ullman fue jefe de pelotón en los combates. Adorábamos a Ben Gurión, pero a veces no era demasiado profesional. Dio la orden de utilizar a la gente que procedía de los campos de concentración del Holocausto para atacar Latrun desde Tel Aviv. No conocían Tel Aviv y muchos de ellos murieron justo aquí. Había sido un día abrasador. La munición escaseaba entre las fuerzas atacantes y muchos ni siquiera tenían botellas de agua. En el primer ataque sobre Latrun murieron más de 100 judíos. Israel sufrió el mayor número de bajas en una batalla. Muchos de los muertos eran supervivientes del Holocausto, sin familiares que lloraran su muerte. El asedio a Jerusalén se intensificaba y parecía obligado un segundo ataque a Latrun. Se lanzó el 30 de mayo. La orden era expulsar a la Legión Árabe del fuerte. 8 carros blindados israelíes tomaron parte en el ataque y llegaron a las murallas del fuerte, pero fueron rechazados por una intensa lluvia de fuego. Sally Ganor, superviviente del Holocausto en Lituania, fue uno de los combatientes. El problema era abrir la enorme puerta. Era muy pesada. Cuando lo consiguiéramos, entraría la infantería. Nos acercamos mucho, nos quedamos a pocos metros. No había nadie detrás de nosotros. Empezaron a dispararnos desde todos los vanos de la fortaleza.
La Legión Árabe protegía el fuerte y los israelíes se vieron obligados a retirarse. La carretera a Jerusalén seguía bloqueada. El ejército israelí estaba al borde del agotamiento. Tenía que intentarlo de otra manera. Y la encontraron por casualidad. El fracaso de la toma de Latrun significaba que seguía sin haber paso a Jerusalén. 2 soldados israelíes consiguieron permiso para volver a casa asumiendo todos los riesgos. Ellos descubrieron la ruta. El 1 de junio, un pelotón israelí seguido de un jeep usó la carretera por primera vez. La ruta pasaba por tierra de nadie entre los 2 ejércitos, paralela a la carretera. Porteadores y mulas debían transportar las provisiones hasta Jerusalén. Se decidió construir una carretera para el paso de camiones. La construcción de la carretera de Birmania, llamada así en honor a la ruta de abastecimiento de la Segunda Guerra Mundial de la India a China, puso fin al cerco de Jerusalén. Ahora, nada podía evitar que las provisiones llegaran a la ciudad. A pesar de la proximidad del alto el fuego, la Legión Árabe aún mantenía el fuerte de Latrun. Ben Gurión ordenó lanzar un ataque final. Fuerzas adicionales traídas especialmente del norte se unieron al Palmaj en Jerusalén. Yair Parag estaba entre los combatientes. No había tiempo para organizarse logísticamente entre los 2 grupos, uno desde Jerusalén y el otro desde Galilea. Fue un fracaso. Los del grupo local ocuparon la colina equivocada, aunque conocían bien la zona, pero cometieron un error. El ataque fracasó. Durante la retirada, su jefe ordenó a Yair y a otros 2 soldados, sin apenas armas, guardar la carretera ante un posible contraataque árabe. Le preguntamos cuándo retirarnos, pero no nos contestó. Tampoco nos dijo en qué dirección. Entonces entendimos que nos quedaríamos allí para siempre. Fue el único momento durante toda la guerra, y estuve combatiendo todo un año, que tuve el sentimiento de que ese día iba a morir. El contraataque árabe nunca llegó. Al norte del país, a la sombra del monte Hermón, los israelíes consolidaron sus triunfos. Pero en los días previos al alto el fuego, los hombres de Kaouji y el ejército sirio intentaron desesperadamente una victoria. Los sirios centraron sus ataques aquí, en Mismar ha-Yarden. Bir Raski era jefe de una unidad de reserva de la Haganá. Me dio la orden un comandante de brigada. Nos dijo que en nuestra ruta encontraríamos 2 cañones de 65 milímetros procedentes de Degania. Cuando llegamos empezamos a disparar a los sirios. Hicimos 10 descargas, no más. Rompimos su ataque y se dispersaron. Un campo de minas frustró un segundo ataque sirio. La noche del 9 de junio, a punto de ordenarse el alto el fuego, los sirios lanzaron un tercer ataque, esta vez en una zona no protegida por minas. Lograron afianzar su posición e invadir el asentamiento. El 10 de junio se acordó el alto el fuego. Ambos bandos estaban exhaustos. En Latrun, el cese fue supervisado por agentes de las Naciones Unidas. Los muertos yacían al sol y empezaban a descomponerse. Tras los feroces combates, hicieron el intercambio de cuerpos. En un mes de lucha continua contra ejércitos regulares, Israel había perdido 1.100 soldados y civiles, una grave pérdida para un país joven. Pero también se extendía una sensación de euforia. Ya no parecía probable ni posible que los árabes pudieran destruir el Estado de Israel o borrarlo del mapa de Oriente Próximo. En los días previos al alto el fuego, quería que me hirieran para sobrevivir y llegar al final.
Quería estar vivo después de la guerra. Pero cuando llegó el fin, nos sentimos decepcionados porque tuvimos la sensación de no haber acabado la tarea. El comandante israelí declaró: "El primer alto el fuego nos viene como llovido del cielo". Los soldados se reunieron con sus familiares, amigos y seres queridos por primera vez en muchos meses. La primera tregua dio a Israel el respiro que tanto necesitaba. Usando a sus agentes en el exterior, introdujo armas y munición, asegurando así una ventaja escasa pero real sobre sus enemigos árabes. El ejército israelí, compuesto en el pasado por míseras fuerzas, había alcanzado los 49.000 hombres y mujeres. Se intensificó la instrucción. Se hicieron grandes esfuerzos por conseguir aviones que formaran una auténtica fuerza aérea para contrarrestar los ataques árabes. Algunos de los aviones procedían de los Estados Unidos, otros de Europa, especialmente de Checoslovaquia. Muchos de los jóvenes pilotos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial de los ejércitos de América e Inglaterra. Los aviones eran el núcleo de la Fuerza Aérea israelí. Se integraron rápidamente en el orden de batalla para proporcionar apoyo crítico a las unidades terrestres. El Altalena era uno de los barcos que transportaba armas a Israel. Sus bodegas contenían suficientes armas para abastecer a varios batallones. El artífice de su adquisición fue el disidente movimiento Irgun, temido por Ben Gurión como ejército privado por su poder político y militar. El jefe del Irgun, Menachem Begin, y David Ben Gurión no lograron alcanzar un acuerdo sobre el destino o la pertenencia de las armas. El barco llegó a las costas de Bitkin al norte de Tel Aviv. Ben Gurión ordenó que el barco entregara sus armas de forma incondicional en cuestión de minutos. Cuando el Irgun se negó, las tropas israelíes recibieron la orden de atacar. Un gran número de combatientes del Irgun y 2 soldados israelíes resultaron muertos. El barco levó anclas y siguió rumbo al sur, a Tel Aviv. A bordo había muchos partidarios del Irgun y armas destinadas a su movimiento. Ben Gurión no quería que hubiera ejércitos independientes en el nuevo estado e insistió en que el Irgun rindiera el barco y sus armas. Cuando se negó, dio la orden de abrir fuego. El incidente del Altalena amenazó al joven estado con una guerra civil. Uno de los mejores comandantes del ejército, Isaac Rabin, desempeñaba el cargo de primer ministro. Judíos contra judíos y valiosas armas perdidas en las aguas del mar Mediterráneo. Al final del día, Ben Gurión se hizo con la victoria, unificando al ejército bajo un único e indiscutible mando, aunque se había arriesgado a dividir la nación. Los cabecillas del Irgun, incluido Begin, asistieron al entierro de sus compañeros. La tregua duró hasta el 9 de julio. Le siguieron 10 días de actividad israelí que les permitió avanzar sus posiciones en muchos lugares del país. Había 4 zonas vitales ante los nuevos enfrentamientos. Al norte, en Chefaram y Nazaret, los israelíes consiguieron el control del resto de pueblos y ciudades árabes que seguían formando bolsas de resistencia. En el centro del país, debajo de Galilea, los fallos tácticos y de inteligencia les costaron una clara victoria. Las fuerzas del ejército iraquí continuaron protegiendo esta elevación cerca de la ciudad árabe de Jenin. Y había 2 lugares más: Lod y Ramallah. Lod y Ramallah eran ciudades árabes que podían bloquear la libertad de movimiento de las fuerzas israelíes hacia el Negev y Jerusalén desde Tel Aviv y amenazaban la seguridad de las zonas judías junto al Mediterráneo. Bajo el mando de Yigal Alon y la dirección táctica de Moshe Dayan, los israelíes tomaron la zona. Hasta ahora los árabes habían huido de sus hogares por propia iniciativa o de sus líderes. Esta operación marcó un cambio. La independencia judía ya era un hecho. En opinión de la joven británica Esther Kailingol, tanto se interfieren como si nos ayudan con nuestras dificultades, nosotros sabemos que venceremos. Había una gran confianza, pero la batalla se libraba en todo el país. Durante varias semanas,
La Guerra de la Independencia de Israel fue obra de jóvenes conscientes de una historia especial. Lucharon por la independencia política, pero también por la vida y el futuro del pueblo judío. Los primeros meses de la guerra resistieron a un enemigo de... Era un combate por la supervivencia física de cada uno de nosotros como nación, como grupo, y por nuestro país y nuestra historia. Israel, el nacimiento de una nación. Segunda parte. Finales de mayo de 1948, decidido a derrotarlos. Había una sensación generalizada de que se libraba una guerra terminal. No luchábamos por una victoria segura, ni siquiera por la victoria en una batalla concreta.